Las ventanas han terminado para la selección española, que pone ya su rumbo y su mirada en el Eurobasket 2025. Unas ventanas que han sido realmente complicadas para el conjunto dirigido por Sergio Scariolo, pero que ya forman parte del pasado. Hoy vamos a analizar todo lo ocurrido en este último fin de semana para la selección española y lo que está por venir, así como el rendimiento de sus posibles y futuros rivales. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes Daily, tu podcast diario donde solo se habla de baloncesto. Mi nombre es Sergio Rabinal. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Gigantes Daily. Como veréis, el setup o la ambientación alrededor de donde estoy grabando el programa de hoy, para los que nos estéis viendo en el canal de YouTube, es algo diferente. Ya veréis que tenemos unas cuantas sorpresas en el canal de YouTube y en general dentro de nuestros diferentes formatos de podcast preparados, que lo veréis próximamente, quizá mañana, con un poquito de suerte. Pero bueno, hoy toca hablar de la selección española, que ha terminado ya su fase clasificatoria para el Eurobasket de 2025. Lo ha hecho consiguiendo primero una derrota, o sufriendo más bien una derrota contra la selección de Letonia en Riga, y finalmente en León este domingo ganando a Bélgica en un partido durísimo, un partido que se resolvió en los últimos minutos, donde Sergio Scariolo acabó descalificado por 2 técnicas y en donde positivamente la selección ha terminado en segunda posición de su grupo. Un dato importantísimo, como ya veremos más adelante, de cara al futuro sorteo del cuadro y de los grupos del propio Campeonato Europeo de Baloncesto de este próximo verano. Una selección española que ha tenido sensaciones positivas y sensaciones negativas, como es lógico, con una convocatoria muy complicada, como ya veníamos anunciando en este programa desde hace ya varias semanas, pero que lo han salvado con buena nota, porque si lo ponemos en la imagen general, han quedado segundos, han perdido evidentemente contra el rival más duro de este grupo, que era Letonia, han tenido que competir en la mayor parte de las ocasiones sin sus mejores jugadores, pero con los que han estado compitiendo hasta el final, salvo este partido último contra Letonia, donde, bueno, el equipo dio un pequeño pasito atrás en la segunda mitad que les condicionó para ese resultado tan adverso, pero creo que las buenas sensaciones dejadas en un partido bastante feo, como fue el disputado contra Bélgica, creo que dejan buenas sensaciones. Creo que puntos, como decía, positivos, puntos negativos. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Creo que el principal punto con el que hay que arrancar es el rendimiento, fantástico rendimiento, que ha tenido Hugo González. Alguien que debutaba en la selección española en estas ventanas de febrero y que en sus 2 primeros partidos con la selección española, lo ha hecho fantásticamente bien. Sobre todo en defensa y en ataque, aportando poquito a poco. Primero 11 puntos contra Letonia, sumados la mayor parte de ellos en la segunda mitad, y después contra Bélgica acabando con 9 puntos, que lo tengo aquí apuntado, 9 puntos, 2 robos y 3 rebotes. Fundamental el trabajo del jugador del Real Madrid, que creo que a pesar de su juventud, de ser del año 2006, lo está haciendo fantásticamente bien. Tiene también mucho trabajo por delante para terminar de mejorar y de adaptarse al baloncesto profesional, pero su intensidad defensiva, la manera que interpreta las líneas en ayuda, las líneas de pase, las ayudas o su timing para el robo, creo que es espectacular. Al igual que lo es el rendimiento en defensa de Mario Sansuperi, que quizá en ataque no ha brillado tanto como muchos que podían esperar, pero es que la posición de uno en un torneo o una fase como es estas ventanas del Eurobasket es tan difícil a nivel físico, lo hemos visto pasarlo realmente mal a nivel de encontrar sus espacios para generarse sus tiros, para atacar a canasta, cómo se cierran las defensas sobre él, pero creo que en defensa cualquiera que vaya a revisitar el partido, cómo pasa los bloqueos, cómo aprieta a la subida de balón y ese instinto que decía también que tiene Hugo para interpretar las líneas de pase, Mario Sansuperi lo tiene también. Creo que son los 2 puntos positivos, al igual que la primera mitad de Santi Justa contra Letonia. En este segundo encuentro, que como ya sabemos terminado con un marcador muy reducido, con menos de casi 100 puntos entre los 2 conjuntos combinados, creo que refleja un poco la dureza del partido que vimos con la selección española. Pero bueno, más allá de esto, creo que hay que quedarse con lo positivo, que es la selección española ya está en el Eurobasket, independientemente de todos los problemas que han acechado al conjunto dirigido por Sergio Scariolo durante todas estas ventanas. Recordemos cómo estaba la selección hace un año, perdiendo primero contra Letonia en Zaragoza y después contra Bélgica creo que jugaron no sé si era en Charleroi, pero bueno, en territorio belga.
Empezaron muy mal y después lo han conseguido relanzar, ganando los 2 encuentros contra Eslovaquia y el definitivo contra Bélgica para acabar segundos de su grupo. Como decía, era importante terminar segundos porque, al contrario de lo que nos habían dicho en la primera ventana, que el orden del ranking FIBA es lo que iba a determinar la posición final dentro del cuadro, o del sorteo futuro de los grupos y del cuadro del Eurobasket. Por lo que hemos podido saber hasta ahora, igual próximamente lo podemos confirmar mejor, pero de la mano de la FIBA nos han comentado que la manera de organizar los grupos y el sorteo es en función de cómo se termina dentro de estas ventanas. Es decir, quien queda líder de su grupo se convierte automáticamente en cabeza de serie de cara a el sorteo. Así que terminar en segunda posición de su grupo deja mejor escenario de lo que podría haber terminado en tercera posición. Luego habrá que ver cuando termine la jornada del lunes cómo se ve la imagen general con todos los equipos clasificados, con los averas, etcétera. Y de nuevo, tenemos que confirmarlo a nivel cómo queda finalmente, pero bueno, para tenerlo en cuenta es importante que la selección española haya quedado segunda. ¿Y qué es lo que viene ahora? Como decía, el sorteo del próximo 27 de marzo va a ser fundamental. Un sorteo donde se definirá un poco la hoja de ruta de la selección española, donde el conjunto dirigido por Sergio Escalero sabrá a qué otros 3 equipos se enfrentará en ese Campeonato de Europa que se va a disputar en diferentes países. También importante, en qué sede va a disputar esa primera fase, que es siempre tan crucial. Y un torneo que empezará el 27 de agosto con las ligas ya completamente terminadas. La Liga Endesa termina a finales del mes de junio. Este año termina muy muy tarde. El último potencial partido sería el 30 de junio y el resto de ligas domésticas, tanto de NBA como de, por ejemplo, Grecia o en otras competiciones donde hay jugadores españoles en ellas, terminarán también previamente. Incluso en el caso de Izan Almansa, si llega a darse el caso de que puede ser convocado, terminará próximamente, creo que es a finales del mes de abril, si llegasen los Perth Wildcats a la final de la NBL. Pero para tenerlo en cuenta, eso es bastante positivo porque les va a dejar mucho tiempo tanto para concentrarse como para que los jugadores más veteranos lleguen descansados a la cita con la selección española en un torneo donde yo espero y tengo un poco la impresión de que va a haber bastantes ausencias. Lo primero porque hay bastantes jugadores de la NBA que terminan contrato y van a tener que renovar, o bien tienen que hacer una extensión de contrato a pesar de que estén bajo vínculo actual, lo cual puede llevar a muchas franquicias a que pues bueno, decidan no dar el visto bueno a la participación de sus respectivos jugadores en el Campeonato de Europa. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Dennis Schroeder o incluso de Luka Doncic, que tiene que extender o se espera que extienda con Los Ángeles Lakers, como algunos de los ejemplos, pero cuando pongamos la lupa en otros jugadores, incluso sin ir más lejos el tema de Santi Aldama, que también termina contrato, es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, esos son temas para más adelante, para cuando ya nos acerquemos al Eurobasket y haya que pensar en convocatorias, listas, jugadores que son ausencia, etcétera. Pero teniendo en cuenta el momento en el que se va a producir este Campeonato de Europa, merece la pena destacarlo ahora mismo que estoy grabando a 23 de febrero de 2025. Bien. Países clasificados, la mayor parte de ellos ya lo eran un buen número de ellos ya lo eran porque hay cuatro anfitriones en este torneo europeo y los que han ido consiguiendo el billete tanto de las ventanas previas como en estas creo que también lo han hecho bastante bien, y el último grupo, que ha sido el grupo D, el de Alemania, Suecia y Montenegro y Bulgaria, se ha definido prácticamente en los últimos instantes con un partido entre Suecia y entre Suecia y Montenegro sumamente apretado, que se definió en los últimos compases del último cuarto. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente la lista de los equipos que ya están en el Eurobasket de 2025. Como decía, Lituania, Chipre, Finlandia y Polonia son los grandes anfitriones, junto con Israel, que también forma parte de los equipos que han conseguido directamente la clasificación por ser organizadores del torneo. Después aparecen Eslovenia, Portugal, que regresa, luego hablaremos de ellos, Italia, Turquía, Bélgica, España, Alemania, Francia, Bosnia y Herzegovina, Grecia, Gran Bretaña, Chequia, Serbia, Georgia, Estonia y Lituania. Además, es que el partido de Montenegro y Suecia lo estoy grabando justo ahora y se acaban de ir a la prórroga, así que bueno, ya mencionaré al final si han dado o no.
Pero bueno, por pasar un poco rápidamente sobre esto. Claves sorprendentes del resto de equipos de selecciones, que se han conseguido su billete de cara a los Juegos, al Eurobasket 2025. Creo que hay que hablar de Portugal, que lo decía, es una de las grandes sorpresas de estas ventanas. Gracias al cuadro que le había tocado, gracias a ese grupo en concreto, creo que han conseguido un hito bastante importante. Regresan al Campeonato Europeo, al Eurobasket, por primera vez desde 2011. Un gran premio para un baloncesto que es emergente dentro del contexto europeo, que tiene una liga doméstica que poco a poco va dando pasos adelante. Los vamos viendo en competiciones como la FIBA Europe Cup. Poco a poco vamos viendo a los vecinos de la península crecer dentro de su contexto. Y compartían grupo con anfitriones con Israel, luego Eslovenia y Ucrania, que ha sido el equipo que ha quedado en última posición en ese grupo A. Luego, la gran decepción. Yo creo que aquí hay que hablar de Croacia, porque Croacia no va a estar en el Eurobasket por primera vez desde que son país independiente, desde el año 1991, que no van a estar en un Eurobasket, en un campeonato europeo de baloncesto. Y si nos ponemos un poquito más tiquismiquis, desde 1951 que no va a haber ningún representante de la nacionalidad croata dentro de este torneo, porque anteriormente, como ya sabemos, formaban parte de la República Socialista de Yugoslavia. Por tanto, va a ser una de las grandes ausencias, la gran decepción, pese a contar con Mario Hesson ya en la mayor parte de los partidos. Estos no han podido pasar el corte. También tenían un grupo difícil con Chipre, con Bosnia y Herzegovina y con Francia, lo cual ha dificultado mucho. Bosnia y Herzegovina, sus vecinos, les remontaron el average después de haber ganado en primera instancia los croatas en esa ventana del mes de noviembre, y ahora pues no pudieron vencer a Francia, y además Bosnia y Herzegovina consiguió una gran victoria sobre Chipre, que viene a confirmar un poco la tendencia que viene pasando con la selección balcánica, que no terminan de asentarse después de que pasaran al retiro las grandes generaciones de los años 80 y de los años 90, que alimentaron un poco esos últimos coletazos del baloncesto yugoslavo en Croacia, y que no han terminado de dar continuidad a su proyecto en términos de proyección de jugadores jóvenes. Han pasado muchísimos nombres, desde algunos que, bueno, ahora no han podido participar porque están en la NBA, u otros que no dan ahora mismo el nivel como para poder competir en esta competición. Y ha habido, si os pasáis por la lista de convocados de Croacia en estas ventanas, es interminable la lista de jugadores que han participado o que han sido simplemente convocados. Una gran decepción. Es una pena no ver a Croacia, porque es siempre uno de los grandes animadores de este torneo, pero bueno, tendremos a cambio a una Bosnia y Herzegovina que siempre es un gran animador del torneo, que a mí personalmente me gusta mucho, que con Sanan Musa, con Yusuf Nurkic y con otros tantos jugadores siempre dan que hablar. Hay que recordar lo que ocurrió en el pasado Eurobasket de 2022, donde dejaron muy buenas sensaciones, por ejemplo, creo que recordar contra Eslovenia, lo digo un poco de memoria, un gran partido. Y luego otros equipos a destacar, la Chequia de Diego Campo, que volverá a estar también en el Eurobasket, y veremos ahí, si está ya recuperado, a Jan Vesely, a Tomas Satoransky, a Vit Krejci, si le dan el ok desde la NBA para participar. Así que una selección también muy a tener en cuenta, con bastantes jugadores tanto emergentes como que vienen pisando fuerte y ya están asentados dentro del contexto europeo, y que a mí personalmente siempre me gusta mucho ver a Chequia. Luego, Estonia también ha conseguido entrar en el Eurobasket, un gran logro para un país tan diminuto y que siempre está un poco a la zaga de otros conjuntos de bálticos como son Lituania y como son Letonia. Así que, oye, los de Estonia ahí estarán. Y de nuevo, también destacar el hecho de que Alemania ha tenido bastantes problemas para estar clasificada hasta la última jornada, y porque ganaron a Bulgaria por una cantidad por 94-85, la verdad es que lo han tenido muy complicado. Un momento de fase, sus mejores jugadores estaban fuera de la convocatoria, han tenido que ir tirando de nacionalizados o de jugadores como David Kramer, que en la anterior ventana lo hizo realmente bien, y que ahora pues les ha costado un poquito más. Es un proyecto nuevo, después de que Gordon Herbert diese un paso atrás. Ahora es Alex Murru el gran nombre a tener en cuenta dentro de esta selección germana, los vigentes campeones del mundo y cuartos en los últimos Juegos Olímpicos y bronce en el Eurobasket de 2022. Un poco complicado el momento en el que viven, pero de nuevo hay que ponerlo en contexto. Al igual que con España, sus mejores jugadores no han estado disponibles, y el baloncesto alemán no es tan profundo como lo es el español. Así que este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Así que, bueno, quería hacer este Gigantes Daily un poco express para tratar diferentes temas. A mí personalmente el Eurobasket es mi torneo favorito de selecciones.
Creo que va a dar mucho que hablar. Y como siempre, la mirada fija en el próximo 27 de marzo, que es cuando veremos cuál es la hoja de ruta que tiene la selección española de cara a este Eurobasket de 2025 que se disputará a partir del mes de agosto. Y de nuevo, bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar el programa de hoy. Mañana tendremos un programa especial de Gigantes Daily, si no cambian mucho las cosas desde que estoy grabando hasta el día de mañana. Pero bueno, emplazaros si nos estáis viendo, en YouTube, que también estamos en formato podcast, por si nos queréis llevar a cualquier lugar. Y viceversa, si nos estáis viendo en YouTube, si nos estáis escuchando en podcast, recordad que también estamos en YouTube. Así que también, por último, que no se me olvide que ya tenemos la portada del mes de marzo con el Unicaja de Málaga como protagonistas después de esa magnífica Copa del Rey conseguida en Gran Canaria hace solo apenas unos días. La podéis ya reservar en preventa en nuestra página web en gigantes.com/tienda o bien esperar a que llegue a vuestros kioscos de vuestro barrio o de allá donde viváis. Así que nada más. Me despido, Sergio Rabinal, un saludo y hasta mañana.